por favor, vamos a ir tomando asiento y las personas que están afuera, vamos a ir entrando a la sala que vamos a dar inicio a la próxima sesión. Tilín, 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 tilín. Las personas que están afuera, por favor, vamos a entrar a la sala que en breves instantes va a dar inicio a las grandes controversias en cardiología clínica. Por favor, las personas que están afuera, vamos entrando, que en breves instantes vamos a iniciar. Si no, los panelistas, las preguntas, los panelistas se sientan después. Adriana, ¿hay alguien arreando a la gente para que entre? No, quédense que ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente actividad. Esta actividad, la primera diapositiva, por favor, tiene un formato diferente, un formato distinto, un formato en forma de controversias clínicas, en el cual se hacen algunas aseveraciones importantes, en este caso en el área de la prevención cardiovascular, y luego hay dos personas, dos oponentes, que van a defender si eso es verdad o eso es mentira, si la afirmación es cierta o si la afirmación es incierta. Los temas son, para estimar el riesgo cardiovascular, las imágenes son la solución, y el sí lo va a defender el doctor Rafael Rosas Avilés, cardiólogo clínico, egresado de Ascardio, con especialidad en imágenes cardiovasculares en el Hospital Gregorio de Arañón en Madrid, en España, actual presidente de la filial Sucre y un gran colaborador y activo miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Y va a decir que las imágenes no tienen nada que ver con la detección del riesgo. El doctor Luis Díaz, cardiólogo clínico, egresado del Instituto Mexicano de Cardiología del doctor Ignacio Chávez, expresidente de la filial Sucre, actual miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Cardiología y codirector de la sección de insuficiencia cardíaca y una de las personas que más ha liderado el trabajo en falla cardíaca en Venezuela. La segunda participación es: se debe medir lipoproteína pequeña para todo el mundo, al menos una vez en la vida, y va a decir que sí, que efectivamente es necesario. La doctora María Angélica Díaz, cardiólogo clínico, presidenta de la filial Aragua, una activa colaboradora de la Sociedad Venezolana de Cardiología. La doctora Díaz, tengo que leer el currículum porque es realmente impresionante, con esa carita que tiene, pero todo lo que esa muchacha hace. La doctora María Díaz es presidente de la filial Centro Sur de la Sociedad de Cardiología, presidente de la Fundación Venezolana del Corazón, miembro de la SIAC, fellow de la SIAC, past president de Fundaproseca, fundadora de Ancora Humanitas, una entidad que se dedica a la defensa de los derechos humanos de los pacientes, ex jefe de servicio de cardiología del Seguro Social Ovallera, equipo de cardiología del Roja del Agua, y labora en el Centro Médico Maracay, y tiene que darnos el secreto de la juventud, porque con esa cara no parece todo lo que ha hecho. Y la doctora Elianca Vivas va a decir que no, que efectivamente la LPA pequeña no debemos medirla a todas las personas, sino a personas seleccionadas. La doctora Elianca Vivas, cardiólogo clínico, miembro, secretaria de la filial Sucre, miembro fellow de SIAC, miembro de SIAC Prevent y gran colaboradora de la Sociedad Venezolana de Cardiología en el área de prevención, miembro del grupo de trabajo de la Sociedad Venezolana de Cardiología de Cardiometabolismo y Prevención Cardiovascular. La doctora Mayela Bracho, también, estas muchachas son demasiado increíbles, yo no sé cómo tienen tiempo, además son mamás y además son amas de casa. La doctora Mayela Bracho es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia, especialista en medicina interna de la luz, magíster Centaro en enfermedades cardiovasculares, egresada del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Zulia, doctora en ciencias médicas, máster en etiología cardiológica en la Universidad de Murcia, profesora titular de la Universidad de Zulia, coordinadora de maestría de enfermedades cardiovasculares con sede en el Instituto de Investigaciones de Enfermedades Cardiovasculares de la Ilustre República del Zulia, presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología filial Zulia, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Hipertensión Arterial y de la Junta Directiva de la misma entidad. La doctora Mayela Bracho va a decir que la colchicina está lista para ser indicada rutinariamente a todo paciente con antecedente de infarto miocardio reciente
y el doctor Rubel Gómez, cardiólogo clínico, ex profesor y ex director del posgrado del Hospital Dr. Domingo Luciani y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Por cierto, quiero llamar la atención esas siglas, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Queremos que haya muchos miembros titulares. Está abierto el camino, la sociedad ha allanado para que sea mucho más fácil y tengamos más titulares. La metodología va a ser la siguiente: cada uno de los contendores va a tener una presentación de 7 minutos para defender su posición, el que sí, a continuación el que viene no, y luego 3 minutos cada uno para contrarrebatir. En definitiva, tienen 10 minutos cada presentador, ellos lo distribuyen de la manera adecuada. Si los primeros 7 minutos lo hacen 6, tienen 4 minutos para el final. Luego viene el juez que va a decir quién tiene la razón, que es el excelentísimo y honorable juez, doctor José Baimón, del Hospital Metodista de Nueva York, jefe de laboratorio de inflamación y trombosis de Mount Sinai, Nueva York. Es un gran colaborador, además del doctor Valentín Fuster, mano derecha en temas de ciencias básicas. Y los panelistas que van a concluir y a cerrar como jurado va a ser el doctor José Félix Ruiz, médico cardiólogo, presidente actual de la filial de Monagas, uno de los grandes luchadores contra el tabaquismo aquí en Venezuela, y realmente un médico gran colaborador. Yo no sé, que esto está como vivo, que se mueve solo. Y el doctor Félix Omar Sánchez, quien es actualmente presidente de la filial Falcón, médico cardiólogo, médico internista, egresado al Hospital Dr. Domingo Luciani, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Verá que a continuación comenzamos con la primera controversia clínica. El doctor Luis Díaz, doctor Rafael Rosas, va a defender que para estimar riesgo cardiovascular las imágenes son la solución. Muy buenos días a todos. Ante todo, darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología, muy especialmente al doctor López, Carlos Ponte, por la invitación a ser parte de este bloque de controversias clínicas en prevención. Me pediste, Carlos, responder la pregunta si para estimar el riesgo cardiovascular las imágenes son la solución. No es lo mismo ser la solución que ser la forma más práctica, de manera tal que en los próximos 7 minutos el objetivo de mi conferencia no va a ser tratar de desplazar los antiguos scores de riesgo cardiovascular que bastante cosas buenas nos han dado, porque son, desde el punto de vista epidemiológico, la manera más fácil de llegar a la población, porque tiene mucho más alcance que cualquier examen paraclínico o cualquier examen de bioimágenes. Voy a empezar mi conferencia mostrándoles esta lámina que muestra la prevalencia de enfermedad arterial coronaria subclínica. El estudio SCAPIT. El estudio SCAPIT es un estudio sueco de bioimagen cardiopulmonar que involucró a más de 30.000 pacientes con edades comprendidas entre 50 y 64 años, sin enfermedad arterial coronaria, y sus hallazgos muestran de que el 42% de la población estudiada entre 50 y 64 años ya tenía cierto grado de aterosclerosis, de manera tal que los scores de riesgo evidentemente no logran visualizar esta situación que está pasando y que es verdaderamente frecuente. Otra de las cosas importantes son los antecedentes familiares. Algunas veces nos enfocamos mucho en lo que es el paciente como tal y no en su familia, en los antiguos factores de riesgo, los tradicionales factores de riesgo, y no evaluamos ciertas cosas que también forman parte fundamental, como es la prevalencia de enfermedades en nuestros ancestros. Este estudio de calcio coronario, la propuesta fue evaluar la asociación de historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en base a realizarle un calcio coronario en pacientes asintomáticos. Y como era de esperar, pues los pacientes que tenían calcio coronario aumentado, pues eran los pacientes cuyos familiares habían tenido enfermedad cardiovascular prematura. Tanto los padres como en este estudio los hermanos, que tuvieron más incidencia inclusive que los padres. Entonces hay que estar muy pendientes de esta situación. Y esto tampoco en muchas guías está presente y no lo evalúa. De manera tal que estos scores de riesgo, la pregunta es si son suficientes como para evaluar o estratificar el paciente en prevención primaria, sobre todo en pacientes asintomáticos.
Y este estudio evaluó la predicción de riesgo a 7 años de enfermedad coronaria, infarto fatal y no fatal, en diferentes combinaciones de calcio y en diferentes etapas del riesgo según Framingham. Y como era de esperarse, los pacientes que tenían calcio coronario mayor tenían más infartos, tenían más enfermedad coronaria, tenían más muerte fatal y no fatal. Este estudio es bien interesante porque muestra con respecto al calcio coronario dónde estamos después de 3 décadas y evaluó 4 grupos de riesgo en base a la cantidad de calcio coronario que tenía. Evidentemente, los pacientes que tenían calcio coronario aumentado entre 100 y 299 y mayores de 300 fueron pacientes que evidentemente había que colocarle estatina. Este estudio fue para decidir si el paciente necesitaba o no terapia con estatina. La controversia mayor era en los pacientes que tenían calcio coronario cero, a los que tú podías diferir, independientemente que tuviera un score de riesgo moderado, tú podrías diferir el uso de estatina porque el paciente tenía un calcio en cero, tomando en cuenta también que hay un porcentaje pequeño de pacientes que tienen calcio cero que tienen una placa blanda, pero tiene como siempre sus excepciones. Estas excepciones en calcio cero que tú tienes que tratar al paciente, pues estaban representados por pacientes que tenían hipercolesterolemia, hábito tabáquico, inclusive diabetes. La controversia mayor era entre 1 y 99, donde ellos sugerían una especie de factores que no eran los riesgos normalmente tradicionales que nosotros evaluamos. Que si la historia familiar, como les dije al principio, que si el paciente tenía un síndrome metabólico, pacientes con menopausia precoz, tomando la edad de menos de 40 años para menopausia precoz, pacientes que tenían enfermedades crónicas como la psoriasis, eran pacientes que eran susceptibles, en este caso tenían el factor de riesgo para desarrollar algún tipo de problemas y entonces decidían colocarles estatina. Y otro tipo de situaciones como la determinación de proteína C reactiva, lipoproteína A, entre otras. ¿Cuál fue la significancia de este estudio? Uno, que determinó que con el calcio coronario podían utilizarlo para identificar qué pacientes de prevención primaria eran susceptibles o no de terapia con estatina. Por ejemplo, un paciente que era de bajo riesgo, pero que conseguía un calcio coronario aumentado, era un paciente que probablemente por el score de riesgo tú no ibas a tratar. Lo segundo, pacientes clasificados de moderado riesgo que podían ser reclasificados dependiendo del tipo de calcio coronario que tuviera. Si de repente el paciente tenía un calcio coronario moderado, pues le dejaba la estatina, pero si no tenía calcio coronario, tú podías contemporizar el uso de estatina. Y definitivamente un calcio coronario positivo que indicaba de que el paciente tenía que ser tratado con estatinas. Este es el estudio Consortium, que es el estudio más grande de calcio coronario, investigó la asociación de calcio coronario con mortalidad, no solamente cardiovascular, sino mortalidad por todas las causas, involucró más de 66,000 pacientes. ¿Y qué fue lo que evaluó este estudio? Entre muchas cosas, que verdaderamente el calcio coronario era muy importante para tomar las decisiones en este tipo de pacientes, pero una cosa muy importante, que en pacientes que tenían un calcio coronario de cero, estuvo asociada a una muy baja incidencia de enfermedad cardiovascular en los próximos 12 años, de manera tal que, independientemente de los factores de riesgo que tuviera, tener un calcio coronario lo iba a proteger por los próximos 12 años, y esto era para enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria y mortalidad por todas las causas. Muchísimas gracias. Vamos a ver, doctor Díaz. Espero que se defienda bien, doctor Díaz. No, seguro, seguro, seguro. Además, ya Rafael me dio la respuesta, empezandito, pues. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme a esta controversia y a todos ustedes por estar aquí presentes. Bueno, el tiempo aquí es oro, así que vamos a darle. Sin duda alguna, la mortalidad cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares representan de manera universal la primera causa de morbilidad y de muerte, vale la redundancia. Por tanto, cualquier herramienta que nos permita a nosotros estimar el riesgo de las poblaciones aparentemente sanas de desarrollar muerte o enfermedades cardiovasculares es una herramienta sumamente valiosa. Así que, idealmente, estas herramientas, y estos son muestras, lo que tienen arriba, de los scores que se utilizan, esa es la utilidad de los scores, por eso nacen los scores de riesgo, y arriba tienen una muestra de todo lo que se utilizan tanto en Europa como en los Estados Unidos, y que han ido modificándose con los años.
Ahora bien, idealmente estos scores deben implementarse en poblaciones generales. Deben ser a través de atención primaria, porque la búsqueda va a ser principalmente hacia individuos aparentemente sanos. Las personas enfermas van porque están enfermas, acuden a buscar atención, pero aquellos que están aparentemente sanos es donde está el nicho para captar a todas aquellas personas que supuestamente no tienen enfermedades. El objetivo principal de los scores es tratar de entonces implementar medidas preventivas, bien sea en forma general, en la población general, o de manera particular, lo que debemos hacer nosotros en cada uno de nuestros consultorios, para poder modificar el riesgo que ese paciente se le estimó. Y de esta manera, definitivamente es la herramienta más importante para nosotros definir y decidir si tenemos que iniciar una terapéutica farmacológica y cómo vamos a llevarla a cabo. Pero aquí hay dos cosas que son muy importantes. Una es que si usted estima a un paciente su riesgo y le dice el riesgo que tiene, si usted no hace nada por ese paciente, eso no sirve para nada. ¿Ok? De nada le sirve a usted que saque todas las tablitas del mundo y le estime el riesgo al paciente y le diga, mire, usted tiene un riesgo de ta. Si usted no va a hacer nada por ese paciente, eso no le sirve para nada. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué valoran estos scores? Puntos clínicos. Aquí tienen un ejemplo de score americano y scores europeos, y lo que valoran son puntos clínicos, edad, género, tabaquismo, porque es la única manera de masificar esto. Y aquí le respondo, de hecho, Rafael empezó diciéndome, dándome la razón. O sea, la única manera es masificando, buscando. Si nosotros nos vamos a imágenes, vamos entonces a reducir el margen, vamos a utilizar dinero, tenemos que utilizar tecnología y se nos va a perder un montón de gente. Además, el score de calcio coronario que está definiendo Rafael se hace para aquellas personas que ya usted le estimó el riesgo, para restablecerlo o para redefinir el riesgo. Entonces, definitivamente es a través de puntos clínicos que se debería utilizar. Pero vamos a profundizar un poquito y vamos ahora a ponernos menos románticos y más reales. De un 15 a un 25%, dependiendo de la estadística que se revise, las personas que desarrollan eventos cardiovasculares no tenían factores de riesgo tradicionales o estaban catalogados dentro de un riesgo bajo. Por otro lado, entonces eso sí representa, como bien explicaba Rafa, a ese grupo de gente que debemos utilizar algún tipo de modificador de riesgo y las imágenes ahí tienen un papel importante, elementalmente el score de calcio coronario. Pero ¿para qué sirve realmente? Me sigo poniendo crítico, ¿ok? ¿Para qué sirve realmente? Los cambios en el estilo de vida usted lo va a hacer, no importa que le haga score de riesgo coronario o no, porque indiferentemente de cómo usted clasifique a su paciente en su score de riesgo, siempre va a hacer cambio en el estilo de vida, siempre va a saber cuándo va a estar hipertenso, siempre va a saber que lo tiene que controlar la presión arterial. El tema del score de calcio coronario, al final, lo que hace es evaluar si ese paciente le va a poner usted estatina o no. Y aquí lo pueden ver. En la primera línea, los scores de riesgo y después decir, si el paciente tiene un score de riesgo, no te hace falta estatina, chamo, vete tranquilo y nos vemos dentro de 10 años porque no va a haber problema. Si el paciente tiene un score de riesgo intermedio o elevado, como bien decía Rafael, ya te inclina a reclasificarlo y colocar estatinas. Me voy a poner más crítico aún. Y es que acaso tenemos que conformarnos solamente con eso. Y aquí es donde viene la llamada a la atención. Vean este estudio. Este es un estudio que se hizo en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable, que se revascularizaron mecánicamente y que se hizo un seguimiento a un año para ver cómo les iba con eventos cardiovasculares haciendo dos mediciones. El riesgo residual que quedaba con colesterol, esto es, si no lograban una meta de colesterol LDL, que aquí el corte fue en 70, o que tuviesen aún una condición proinflamatoria medida por proteína C reactiva. Si ustedes ven la tabla de resultados, a las personas que mejor le fue, las que tuvieron menos eventos cardiovasculares, fueron aquellos que tenían una proteína C reactiva normal, o sea, que no había una condición proinflamatoria de base, indiferentemente de que la meta de colesterol LDL se hubiese logrado o no. A la línea verde, que es a lo que peor le fue, a lo que mejor le fue, simplemente mostraron a través de determinación de proteína C reactiva que no había una condición proinflamatoria aún presente, indiferentemente de que esa persona no llegaron a un colesterol LDL en meta. Con esto no quiero subestimar bajo ningún concepto la importancia del colesterol.
bajo ningún concepto la importancia de los lípidos, pero sí quiero llamarle a su atención de que no solamente están las respuestas en los lípidos y de que nosotros tenemos que voltear y ver todas las condiciones que están alrededor de ese paciente, porque está todavía en un riesgo indiferentemente de score de calcio, indiferentemente de lo que diga el score en general. Muchas gracias, Rafaelito. Deja de comer y... No me da tiempo ponerte una de caso, pero te mandé por ahí un paciente que se le hizo una determinación de riesgo y yo quiero tú como experto que me digas qué opinas. Bueno, Rafael, ahora te toca a ti. A ver qué le vas a decir a Luis. Definitivamente, Mira que son vecinos. Definitivamente mi vecino no deja de sorprenderme, ¿no? Tantos años conociéndolo y no deja de sorprenderme. Sí, este es un casito que tú mandaste. Este es un casito que tú mandaste. Bueno, este es un paciente, estos minutos son para él, Carlos. Ve, paciente masculino, de 60 años. Proyección. Hispánico, con presión arterial de 130/80, 170 de colesterol, 48 HDL, no es diabético, no fuma, no toma tratamiento para la hipertensión, hace ejercicio intenso 5 días a la semana, tiene un índice de masa de 25 y el cálculo de riesgo fue de 7.9%, lo que lo ubica en un riesgo moderado, ¿correcto? Entonces, me imagino que tú me vas a preguntar que si le hago o no calcio coronario a este paciente. Ya, vale. ¿Cómo lo ves? No, bueno, mira, ve, sinceramente yo veo a este paciente así, abuelo de pájaro, y no me parece que sea de riesgo moderado, pero es moderado, por encima de 7.5 moderado. Entonces hay que colocarle estatina, ¿verdad? Pues con una indicación clase 1A se le coloca estatina. Pero hay que hacerle otra cosa, pues quizás antes de yo hacer esta revisión de calcio coronario, probablemente dejaría a este paciente con estatina y ya. Pero ¿sería lo ideal o lo más práctico? Pues lo ideal pudiera ser ir un poquito más profundo, y tú lo dijiste, buscar otro tipo de factores de riesgo. Y el calcio coronario, ¿para qué me serviría? Pues bien, fíjense este artículo que se adapta perfectamente a esta situación, estimación del riesgo cardiovascular de aterosclerosis. Ellos tienen dos estrategias. Una estrategia basada tradicional en factores de riesgo, que evidentemente es muy fácil de usar, evidentemente es muy barata y se la puedes hacer a toda la población, pero tienes probabilidades de pelate en el 50%. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen factores de riesgo, pero si tú no le ves la aterosclerosis, no lo tratas y se te están perdiendo. O hay pacientes que tienen factores de riesgo y tú lo tratas, pero si le haces el score de riesgo y te da que no tiene calcio, pues puedes contemporizar el uso de estatinas por 12 años y eso te da tranquilidad. Sin embargo, la otra estrategia, que es personalizada con el calcio coronario, pues evidentemente es más segura. ¿Por qué? Porque es tratada en base a la enfermedad, tú la estás viendo. Lo malo es que no la puedes llevar a la población porque el costo es mayor. Pero ¿qué te permite? Tratar bien al paciente. Si le haces un calcio coronario, así el paciente tenga bajo riesgo y te sale con un calcio coronario alto, usted le coloca estatina a ese paciente. De la otra manera, no. El otro lado es que si le haces un calcio coronario a un paciente que ya tiene factores de riesgo, la cantidad de calcio coronario te va a permitir decidir si le colocas bajas dosis o le colocas altas dosis. O, en su defecto, si tiene moderado riesgo y no tiene calcio coronario, pues contemporizas o disminuye la estrategia de estatinas a altas dosis. Con esta foto quiero agradecerles a todos y particularmente a Chuchu Marval, que está en Cumaná y que no pudo venir por razones de salud y que siempre lo tenemos presente. Adelante. Termina. 60 años, hace deporte intenso, índice de masa corporal normal, colesterol normal, presión arterial normal, no toma fármacos, pero el score da 7.9. El tema son los 60 años. Ese soy yo, ¿oyeron?
Ese soy yo. Gracias, Rafaelito, por tu buena... Ahora fíjate. Yo te voy a pagar el calcio coronario porque yo sé que no te lo vas a hacer. No me lo voy a hacer, chamo. No me lo voy a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo me quito un año, entro en un riesgo borderline. Si me pongo un año, eso sube de 7.9 a 8 puntos y tanto. O sea, aquí el tema es la edad, pana, y con eso era que no podemos. Pero, Yo voy a tomar estatina, ¿oyeron? Chamo, ve, yo voy a tomar estatina, ¿oyeron? mira, Yo voy a tomar estatina, yo no Mira, voy a discutir, yo voy a tomar no, estatina. no hay Y te voy a pregunta, decir- pero rápidamente, la esteroesclerosis no comienza cuando sopla las velas, eso comenzó varios años atrás. Bueno, ahí te voy. Mira, ahí te voy, ahí te voy como Anacoa, ve. Aquí existe un gran problema. Que él no quiere gastar en el calcio coronario, pero yo se lo voy a poner. Y le voy a, ve, hay dos situaciones en este caso. Tú eres un Mira, vecino. dejen la abrazadera, le un quedan 2 vecino minutos. aceptable. Es que es vecino, Ve, chavo. ve. Vecino. Nosotros somos socio. vecinos y este carajo no quiere poner a pelear. Ve. A este paciente le hacemos el calcio coronario. Él quiere tomar estatina porque él confía en la estatina y yo también. Si te sale el calcio coronario, ojalá que te salga en 0. Yo estoy tranquilo contigo sin estatinas. Va a tener vecinos por un rato. Pero, exacto. Pero si le sale el calcio coronario elevado, ¿qué vamos a hacer contigo? Hay que forrarte en estatina porque hay que cambiar tu riesgo. Bueno, por Yo eso te lo voy. hago. Yo tomo estatina de un inicio, No, es que tienes que tomarla. sin hacerme el score de calcio coronario. Así, y si me sale en 0, igual la voy a tomar. ¿Por qué? 30% de los eventos cardiovasculares coronarios pueden ocurrir con un score de calcio en 0. Y yo tengo 60 años, voy para arriba, ¿oyeron? Bueno, espero con Dios. 14% de los pacientes con un score de calcio en 0 pueden tener enfermedad coronaria y no lo saben. El score de 0 te identifica para una baja posibilidad de eventos futuros, pero la aterosclerosis es una enfermedad progresiva y debes seguir enfocándote en los factores de riesgo que están alrededor de ellos. La calcificación de las placas es un proceso tardío en la progresión de la aterosclerosis y es un marcador, no una enfermedad. Un score de calcio elevado debe agudizar tus sentidos clínicos y no solo inducirte a ver los lípidos, debes enfocarte en todos los factores de riesgo que hay en tu paciente. Y por último, lo más importante, no hay estudios prospectivos, aleatorizados, randomizados que digan que tú vas a indicar una estatina de acuerdo a los resultados de score de calcio, porque eso va a prevenir mortalidad cardiovascular. Gracias por tu buenos deseos, Rafaelito. Muy bien, muy bien. Bueno, a continuación, el debate femenino. ¿Se debe medir LPA a todo el mundo al menos una vez en la vida? Va a defender la posición la doctora María Díaz y en contra la doctora Elian Cabillas. María, el escenario es tuyo. Bueno, yo voy a continuar con esta tángana porque me voy a meter con estos dos también. Primero, la detección temprana de la LPA. Manitos arriba. ¿Por qué estamos a favor? La detección del riesgo hereditario, el cribado de cascada familiar. Es importante, la primera prueba se hace entre los 9 y 11 años de edad aproximadamente, según las guías. Y adolescente de 17 a 21 años es el consenso que más acá. Entonces, al menos una vez en la vida, aprobado para la detección temprana de la LPA. Y esto lo vemos en la población estimada que tiene LPA positiva. Número 2, identificación del riesgo cardiovascular independiente. Recordemos que la LPA es protrombótico, heterogénico, proinflamatorio. Entonces, manitos arriba, ¿por qué? Porque no se modifica con el estilo de vida. Se identifica personas con pacientes con enfermedad y riesgo cardiovascular, pero las que no tienen factores de riesgo también. ¿Cuáles? Los factores de riesgo tradicionales. Muy bien, en el estudio Prospect vimos, ¿verdad?, donde las placas de aterosclerosis fueron relacionados con el colesterol total elevado, LDL y el colesterol no HDL. Sin embargo, la LPA se asocia fuertemente con la presencia de placas vulnerables focales y esto está asociado a su vez con los síndromes coronarios agudos que acaba de terminar. Número 3, evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo, el riesgo cardiovascular persistente, la naturaleza genética del LPA, la prevención de daño acumulativo, el riesgo residual, va a modificar médico-paciente la forma de pensar y se las voy a cambiar a toditos ustedes en este momento con dos ejemplos. Número 1, el caso del esposo. Este señor hace deporte, es hipertenso, pero tiene los niveles de lípidos normales. Se hace en España, va para España, me dice, doctora, me quiero hacer los lípidos, hágaselo por allá porque se quedó con la hija. Ojo, para el juez que nos esté escuchando, él va al Barça.
Y en España se hace la LPA y le salen 43. Está en meta, es de bajo riesgo, no tiene más nada, chévere. Pero la esposa, como cualquier mujer de nosotras parejera, dice, yo me quiero hacer los laboratorios. Entonces, yo puedo aprovechar, claro, hágaselo de una vez. Entonces, reporta el colesterol total en 239, la LDL en 151 y bingo, la lipoproteína en 228. Recordando que ella no tiene factores de riesgo, no es hipertensa, no es diabética, no fuma, hace ejercicio y come sano con el esposo. Entonces, la LPA va a modificar la forma de médica de pensar, calculado por los riesgos convencionales, porque esto no es un riesgo convencional, y los pacientes podrían tomar decisiones sobre su estilo de vida. Vamos a verlo. ¿Cómo cambiaron los pacientes acá? Fíjense esto, los pacientes recomiendan el LDL menor a 70. ¿Y qué les recuerda a 70? Un score de alto riesgo. ¿Ok? Y fíjense la terapia combinada que le colocaron de una vez y valoración por nutrición sin factores de riesgo cardiovascular es bajo, pero eso no está en las guías. Ahora, ella tiene que cambiar su forma de pensar. ¿Modifica el enfoque en convencional? Sí, la adiposopatía, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial va a traer como consecuencia una prevención primaria intensificada y le doy totalmente la razón a el primer grupo de panelistas. ¿Por qué? Porque debemos cambiar y de eso va a venir porque, señor juez que me está escuchando, esas leyes todavía no están escritas ni estandarizadas a nivel mundial desde la edad escolar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que está aquí? Porque esta chica la calcularon de el riesgo alto y le colocaron estatinas de una vez. Esto va a tener que cambiar. ¿Qué va a pasar con la LPA en los bajos riesgos? Y los pacientes con meta extrema, hablemos de meta extrema, yo le llamo meta extrema a los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular extremo, donde las guías ya nos dicen que ahora tenemos que bajar la LDL colesterol a menos de 40. Ustedes saben lo difícil que es llegar a menos de 40 de LDL, es sumamente, pero ese paciente tiene recurrencia en la enfermedad cardiovascular, entonces probablemente la LPA venga a explicar esto que está aquí, pero ¿qué vamos a hacer con los abuelitos? Un abuelito que tiene muchos factores de riesgo, ¿le vamos a hacer la LPA? Ok, ¿recuerdan la serie de los supersónicos? Creíamos que eso no iba a llegar, Robotina que iba a hablar, pero ahora tenemos un Tesla que dobla ropa y que hace y que lo vemos en las redes sociales actualmente. Tenemos nuevas terapias, sí. Número 5, manitos arriba, vamos a modificar el futuro. Todas estas terapias, este grupo de lípidos, pues estamos esperando que lleguen sobre RNA de interferencia, inhibidores de ensamblaje, la edición genética, ¿ok? Los nucleótidos antisentido. Para el 2026, pues tenemos muchos estudios por acá. ¿Qué es costosa? Bueno, mira, no es tan cara realmente. Le traigo para acá. Si es por seguro, son $100. Si este es Colombia, que lo puedes hacer, agregar al carrito carrito de paro, imagínate tú, al carrito de laboratorio, cuesta 60 y $89 le costó a la paciente. Entonces, bueno, si es un poquito costosa, vamos a ver qué dice mi compañera por allá, pero vamos a ver el costo-beneficio. Una vez en la vida la podemos hacer a nuestros hijos. Ustedes no le harían el LPA a sus hijos si tienen riesgo cardiovascular familiar. Ok. La LPA entonces tenemos acá, ¿cuántos se necesitan? 13 cecitos y 3 cc de suero se medía en todos estos pacientes, pero ahora queremos modificar su forma de pensar y hacerlo o sea, una vez en la vida y va a existir la terapia para bajar la LPA, sin embargo no sabemos cómo va a ser a futuro. Y los programas mundiales, esto fue sacado de estas 6 representantes a nivel mundial donde están tratando de optimizar estrategias preventivas a nivel mundial. La Sociedad Venezolana de Cardiología, a través de estos congresos y simposios de lipidemia, tiene el desafío de llevar esta información a todos los médicos venezolanos. Aunque la LPA es un factor de riesgo genético y no cuenta con tratamiento definitivo, su determinación es una herramienta valiosa para identificar a individuos con mayor riesgo cardiovascular y optimizar estrategias de prevención y dirigir la investigación hacia nuevas terapias. Muchísimas gracias por su atención. Aquí QR sobre toda la edición genética de la LPA, si quieren leer un poquito más, porque no tenemos chance por aquí. Doctor, le dejé un minuto. Pero nos cansaste lo rápido que fuiste. Elianka, adelante. Bueno, Elianka, a ver qué vas a decir tú. Buenos días. Bueno, de verdad que María me dejó cansada. Muchas gracias a la sociedad por la invitación nuevamente este año. No le doy las gracias al doctor Carlos Ponte porque él me puso un desafío. Tantas cosas buenas que hemos escuchado de la LPA y él me pone a hablar en contra de la LPA. Pero más que ir en contra, voy a ir a dar argumentos de por qué no en todo el mundo. Y María la tuvo súper fácil porque la LPA no es nada nuevo, eso no es de ayer, eso de hace 60 años. Y todos estos hitos que están aquí fueron claves para definir que es innegable las acciones que tiene la LPA en la enfermedad cardiovascular y que eso la ha convertido en un factor de riesgo importante, independiente y causal de enfermedad. No te alegres porque ahí voy.
¿Qué pasa? Que a pesar de ser importante, independiente, causal, es lineal. Sí, es lineal porque a medida que la LPA aumenta, aumenta el riesgo cardiovascular. Y es algo, Díaz, que no podemos aislar de los demás riesgos, como el cambio de estilo de vida, que sí es importante porque si tú aumentas el riesgo, evidentemente, y tienes LPA alta, aumenta el riesgo de enfermedades y la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares. Es lineal, es un riesgo que se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, y ahí viene mi sin embargo, las tasas de realización de la LPA son muy bajas, del 1 al 2%. Ella envió a un paciente a España y puso el precio de lo que le hicieron en España, pero no metió el pasaje. Entonces, saquen cuenta, o sea, es que no lo tenemos en Venezuela aún, a pesar de que 1 de cada 5 personas presenta concentraciones elevadas de LPA. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué 1 de cada 5 personas? O sea, algo está pasando, pues. Me enfoqué en algo bien importante y es a quién hacérselo. ¿Qué pasa en los niños? Las concentraciones de LPA en niños aumentan con la edad, especialmente durante los 2 años iniciales de vida, por lo que hace que una sola medición a esta edad sea menos confiable. ¿A quién se lo hacemos? Sí, es cierto, a pacientes jóvenes o jóvenes adolescentes con ACV isquémico o hemorrágico, que no es tan usual verlo, a pacientes para evaluación en cascada y a pacientes cuyos padres han muerto o tienen historia de enfermedad antes de los 55 años o aquellos padres que tienen LPA alta. Aquí entra nuestra importancia. En los adultos, ¿a quién se lo hacemos? ¿Se lo hacemos a pacientes de bajo riesgo como esa chica que tiene centavo y se fue a España a hacer la cosa? Pues no. Evidentemente, los pacientes que sí deben de entrar aquí son los pacientes de riesgo intermedio a riesgo alto, porque se demuestra que estos pacientes con una LPA elevada doblan el riesgo cardiovascular. Nos entra la duda de si los pacientes de bajo riesgo deben de hacerse una LPA como esta chica que trató la doctora Díaz. Lo otro es el polimorfismo genético. ¿Qué tan confiable, y yo agregaría aquí, qué tan accesibles son los ensayos disponibles para medir LPA? La medición precisa se complica la estructura de la partícula LPA. LPA es una estructura muy compleja cuyos cringlos se repiten y esto hace que la estandarización y la medición molar, que es la más importante por unidad, sea un desafío. De manera que el tipo de anticuerpos utilizados para la medición, la naturaleza de los calibradores del ensayo, la sensibilidad de las isoformas, hay que tomarlos en cuenta. Dado que la masa de las partículas LPA es variable, una conversión directa de miligramos a nanomoles solo puede ser una aproximación. De tal manera que las implicaciones clínicas de la inexactitud de la medición puede resultar en una subestimación o sobreestimación, así no sea significante, de la concentración de LPA. Además, pueden incluir otros factores, a pesar de que es genético, como no genéticos, como el embarazo, el sexo, la edad y muchos estados inflamatorios. Ahora bien, aquí te va el palo, María. ¿Por qué se debería medir LPA cuando no existe un tratamiento farmacológico que pueda reducir eficazmente, al menos por ahora, las elevaciones de LPA? ¿Qué evidencia tienen los fármacos más accesibles, o al menos los que tenemos nosotros? Las estatinas no pasan significativo, de hecho hay estudios que pueden aumentar de manera insignificante, pero pueden hacerlo, la LPA, y si bien algunos estudios sugieren una ligera reducción, esto no se considera relevante. En este estudio, el aumento de LPA se asoció en forma longilineal con el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes que tienen estatinas, y además en este estudio hacen la independencia de lo que es LDL y LPA. Aquí vimos una luz en el camino con los inhibidores de PCSK9, donde sí producen una reducción de la LPA de 15 a 30%, ¿okay? Pero estos fármacos, a pesar de que son ampliamente adoptados en todo el mundo y fáciles de administrar, su adopción para la LPA se ve obstaculizada por la falta de aprobación regulatoria para esta indicación y las limitaciones posteriores en la cobertura y el reembolso de costos. Y bien, aquí vimos una luz más grande, pero que está en fase de investigación, que son todos los fármacos que la doctora mencionó, como los ARN de interferencia, los oligosentidos y muchos fármacos de edición genética que vienen en camino. Esto está muy bien,
la LPA, se reducirá las metas y sobre todo, pero aquí hay que responder una interrogante, de si la reducción aislada de LPA se traduce o no en beneficio clínico y en disminución significativa de enfermedad cardiovascular, considerando que se señala la necesidad de reducciones absolutas sustanciales de 105 a 210 nanomoles. Bien, sería interesante saber además, María, si las recomendaciones de cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor que se aplica para LDL se pudiera aplicar para LPA, y lo más difícil, ¿cuál es el análisis de costo de la reducción de LPA? Me faltó fue sacarle la lengua. Ajá, y esta. Y esta, señorita. Bueno, como mi rival me pregunta eso, ¿verdad? Aquí nosotras estamos encontradas. ¿Quién está en contra de la detección temprana? ¿A ti no te gustaría saber si tu hijo tiene chance? Sobre la identificación de riesgo. Fíjense el paciente que les traje, donde modificamos el enfoque. No el enfoque, obviamente, yo sé que no hay tratamiento para la LPA, pero no me mates con eso tan fácil. Tenemos entonces prevención intensificada, porque tenemos que cambiar la forma de pensar. Intervención en los colegios, intervención en los liceos, intervención precoz, ¿ok? Y hacia allá vamos, para no tener chica enfermedad cardiovascular. Y así no le damos trabajo al doctor Torres Viera. Se lo quitamos. Ok, la modificación causal, porque quién sabe si con el... Ah, mira, la doctora Susana apareció. Con la edición genética todo es con ella. Todas las preguntas genéticas con ella. ¿Quién sabe si nosotros podamos corregir causalmente la enfermedad? ¿Ok? Ahora, sí es verdad y sí me ganaste porque los jóvenes son los que principalmente le podemos hacer la LPA, pero existen optimizaciones de estrategias mundiales. Bueno, tenemos que esperarla. ¿Dónde está su señoría, el juez que nos está escuchando? Bueno, tenemos que nos propone que están haciendo en otro país. ¿Y qué vamos a hacer con este señor? Supongamos que tenemos un abuelito, le vamos a hacer la LPA. ¿Qué piensan ustedes? ¿Le haríamos la LPA? ¿Vamos a modificar algo en él? ¿Ni el qué? ¿Ni a Luis? Ay, no, yo no dije a Luis, yo nombré a la... Sí. ¿Le haríamos la LPA a Luis? Podemos... Ajá. Mira, pero ya va, a ti te vendieron porque tú eres de Cumaná, por eso es todo. El equipo de Cumaná se ensañó, se está ensañando. No, pero si cuando haga, hay modificadores y esa parte es la bien importante, pues los modificadores son los que nosotros vamos a hacer. Luis no, pero ¿y a tu hijo? Pero le haces que no, epa, la hamburguesita de noche no, modifica, la pone en el día, vamos a hacer ejercicio sin hacer ejercicio, cero play y todas esas cosas de... Pero eso hace falta, para eso hace falta la LPA. No, justamente, No, claro que, entonces, nosotros tenemos, es la forma de saber, y el de bajo riesgo, como la muchacha, fíjense, que es de bajo riesgo cardiovascular, que puede ser cualquiera de nosotras, que no tenía factores convencionales, pero al tener una LPA tan elevada, sin saberlo, se detecta precozmente. Recuerden que está asociada a síndrome coronario agudo. Entonces, se detecta precozmente una enfermedad cardiovascular de núcleo de placa vulnerable, que justamente es la LPA, porque recuerden que el colesterol y lo demás es para las tradicionales. Así que, ¿qué me dices a eso? Dale, Elianca. A ver, yo realmente no tengo muchas cosas que discutir con María. Cuando a nosotros nos dieron un cuarto de hora para discutir esto, las diferentes sociedades internacionales han tenido mucho tiempo para discutir si realmente hay que hacerlo una vez en la vida, ¿sí? Apenas en el 2024 ya se
llegó a hacerlo, pero todavía hay algunas dudas. ¿Por qué incide en las sociedades? Pues para hacer estrategias para minimizar la enfermedad cardiovascular en base a un factor de riesgo que es genético y que es independiente y que no debemos dejar atrás o subestimar los factores que son también importantes como LDL y cambios de estilo de vida. Entonces, estas sociedades tardaron mucho en ponerse de acuerdo y María insiste hoy en pelear esto. Pues lo que sí es seguro que los pacientes que hay que hacerle LPA son pacientes que tienen historia cardiovascular de muerte antes de los 55 años. Para allí se es unificar la decisión de las sociedades internacionales y que además hay que tomar en cuenta los pacientes de riesgo intermedio y riesgo alto para hacerles LPA. Ahora, ¿por qué? Pues para estratificar a los pacientes, sobre todo a los pacientes de muy alto riesgo y optimizar el manejo y el tratamiento de otros factores de riesgo. ¿Qué hacemos para mí? O sea, es una opinión muy personal. ¿Qué hacemos con los de bajo riesgo? Lo que hacemos en medicina, individualizar el paciente. Si nosotros individualizamos el paciente, yo creo que podemos decidir nosotros qué hacer. Porque la doctora Díaz pues habla como que si la cosa fuera tan fácil como inflar un globo y hacer la fiesta. O sea, la cosa no es así. La cosa en la práctica real es diferente. Pero realmente somos amigas. A continuación, la doctora Mayela Bracho. Vamos a ver si la colchicina está lista para el prime time y ser indicado a todo el mundo de forma rutinaria. La doctora Mayela va a decir que efectivamente todos tenemos que tomar colchicina después de un infarto y Rubén va a decir que todavía no. Okay. Aquí me lo pasan. Ok. Bueno, muy buenos días. Agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación y en especial al doctor Ponte. Y bueno, vamos a comenzar a hablar sobre por qué la colchicina está lista para ser indicada rutinariamente a todo paciente con antecedente de infarto de miocardio reciente. Y es que en los últimos años nosotros nos hemos centrado en la reducción de los lípidos, en el control de la trombosis, con resultados exitosos, pero la prevalencia significativa del riesgo cardiovascular residual ha generado o ha justificado el estudio de nuevas vías terapéuticas que en la actualidad resaltan a la inflamación como un mecanismo importante para la aterosclerosis, tanto en la fase aguda como en la fase crónica del síndrome coronario. Y es una importante diana terapéutica para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y a pesar de ser un componente significativo de la fisiopatología y del riesgo residual, no existe una recomendación para tratar ese riesgo proinflamatorio. De manera que la colchicina es una posible opción para abordar la inflamación y para prevenir la desestabilización de la placa aterosclerótica, que a través de efectos antiinflamatorios que nosotros conocemos, que comienzan con esa interferencia en la función y en el ensamblaje de los microtúbulos y en la capacidad que tiene la colchicina para mantenerse dentro de las células inflamatorias, y estos efectos que a través de la combinación de acciones como la inhibición de los neutrófilos, la interferencia en la expresión cualitativa y cuantitativa de la selectina, en la acción sobre la agregación plaquetaria, en esa inhibición inespecífica del inflamosoma, van a provocar unos cambios que, como veremos, están expresados a través de lo que ha sucedido en los ensayos clínicos que hemos visto y que algunos han sido presentados más tempranamente, pero que ha cambiado desde el 2024 con un ensayo que veremos, quizás cuál es la posición debatida sobre el uso de esta molécula. Entonces, el estudio Colco, recordemos que era un estudio de eficacia y seguridad de la colchicina en bajas dosis en pacientes con infarto agudo del miocardio. Esto fue un estudio aleatorizado, doble ciego, realizado en 12 países, en 167 centros, que incluían a pacientes que habían tenido un infarto dentro de los 30 días posteriores los incluían posterior a haber presentado el IM, y que estos pacientes debían haberse realizado alguna intervención coronaria percutánea. Estaban siendo tratados óptimamente con estatinas a altas dosis y los aleatorizaron a recibir colchicina en dosis de 0,5 miligramos versus placebo.
con un criterio de valoración principal que era muerte cardiovascular, infarto, ictus y hospitalizaciones que requerían revascularización. A estos pacientes también al momento de la aleatorización y a los 6 meses se les realizó una proteína C reactiva. ¿Y qué ocurrió con estos pacientes? Ocurrió que en términos del criterio de valoración principal, vemos cómo hubo una reducción a favor de la colchicina de un 23%, que si bien es cierto fue más justificada por una disminución de las incidencias del ictus y de las hospitalizaciones, pero ocurrió y fue significativa, al mismo tiempo que como se esperaba hubo una reducción de la proteína C reactiva de más del 65%. Y en términos de seguridad, sí, se presentaron neumonías, que fue un evento adverso serio, pero desde el punto de vista de la esfera gastrointestinal, no hubo, fíjense, en este estudio ninguna diferencia significativa. Y desde el punto de vista del escenario crónico que hemos visto, en este estudio, que era el LODOCO 2, un estudio que buscaba determinar si la dosis de 0,5 miligramos era beneficiosa en los pacientes que tenían enfermedad coronaria estable, vimos que en esos pacientes que tenían una enfermedad coronaria probada, que fueron más de 5.000 pacientes y en un seguimiento de 28 meses, en relación a ese criterio de valoración principal, hubo una reducción del 31% a favor de la colchicina. Entonces, a favor, vemos este escenario y bueno, y decimos, ¿qué pasó? Bueno, a favor de eso, entonces, derivado de estos datos, las guías americanas, europeas y el consenso latinoamericano de manejo del riesgo residual posicionó a la colchicina como una indicación para el manejo de la prevención secundaria. Sin embargo, puede pasar, pero suele ocurrir esto, pudiera suceder, y en el 2024, bajo este estudio Clear-Sinayer, que era un estudio para evaluar colchicina en pacientes con infarto agudo del miocardio, donde se incluyeron 7.000 pacientes que habían tenido un infarto y que requirieron una intervención coronaria percutánea, tanto pacientes con infarto con elevación y sin elevación del ST, un estudio prospectivo aleatorizado, controlado con placebo, que era un factorial 2x2, donde los pacientes fueron randomizados dentro de las primeras 72 horas y se aleatorizaron a una relación 1:1, colchicina espironolactona, colchicina placebo, placebo espironolactona o solo placebo, en estos pacientes donde la dosis acá fue dependiente del peso y se les dio a los pacientes que tenían más de 70 kilos, se les dio una dosis de colchicina 2 veces al día y a los que tenían menos de 70 se les dio una dosis de 0,5, pero después de los 90 días, todos fueron con una dosis de 0,5 y con un criterio de valoración principal de muerte cardiovascular, infarto, ictus y revascularización por isquemia no planificada. Vemos que en relación a ese criterio de valoración principal no hubo una diferencia en contra de la incidencia de los MEIS, a pesar de que la proteína C reactiva se redujo desde el inicio y hasta los 3 meses. Y en este estudio no se presentaron diferencias significativas en relación a los eventos adversos, ni en términos gastrointestinales, ni hematológicos, ni siquiera tampoco en relación a las neumonías. Entonces, esto provocó que se debatiera acerca de en qué posición está la colchicina y se hizo una reevaluación en términos de la seguridad y eficacia. Y vemos que en estos 6 estudios de más de 21.000 pacientes hubo una reducción de los MEI, del infarto, del stroke y de la revascularización. ¿Y qué concluyó el estudio? Concluyó que los resultados respaldaban el uso de colchicina para reducir los eventos cardiovasculares recurrentes. Gracias. Muy bien, doctor Roosevelt. Se la pusieron complicada. Vamos a ver. Excelente, Mayela. La cosa está difícil. Además, la doctora Mayela se metió con el árbitro. ¿Perdón? La doctora Mayela se metió con el juez al poner la foto del Real Madrid ganando. Creo que está en problemas con el doctor Badimón. Pero yo me dirijo al honorable juez pidiéndole la nulidad de esta audiencia preliminar, porque al menos en el jurado, el doctor José Miguel Torres no puso en el tratamiento de sus pacientes intervenidos agudamente con síndrome coronario la colchicina. De modo que aquí hay un sesgo. ¿Okay? Bien. De cualquier forma, mi presentación. Ok. Nada. Esto es una declaración de sí, debe dársele a todos.
Y yo digo, no, no debe hacerlo a todos. Por una razón muy sencilla. A los que les gusta seguir las guías dicen que en el mejor de los casos, en los síndromes coronarios agudos, la recomendación es 2B, débil. Por tanto, está listo. Esto responde la pregunta o la afirmación. No, no es para todas las guías. A los que siguen las guías, no, no es para todos. Pero a los que quieren ver qué dicen las guías, debe haber algún razonamiento adicional por el que esta cosa está ahí. Y es que, fíjense esto, la colchicina, su principio es el efecto antiinflamatorio en los síndromes coronarios agudos por efecto antiinflamatorio y reducir la recurrencia de eventos cardiovasculares. ¿Ok? La cuestión es que la inflamación no es homogénea en toda la fase del síndrome coronario. En la fase aguda está mediada fundamentalmente por neutrofilo en las primeras 72 horas y luego por el reclutamiento de monocitos. Y en los eventos cerebrovasculares y en la enfermedad coronaria crónica, el mecanismo es el fenómeno de inflamación crónica. De manera que es diferente la inflamación en la fase aguda y en la fase crónica. La doctora Mayela expuso perfectamente esto y yo quiero resaltar acá. Fue un punto final combinado en el estudio Colcott. Y el punto final combinado da positivo el estudio porque redujo la recurrencia o los eventos cerebrovasculares nuevos y redujo la recurrencia de isquemia o que necesitó revascularización urgente. Pero los puntos cardiovasculares mayores, los 3 primeros, no los dio. Entonces, uno nota algo bien importante. La diferencia, por cierto, la distribución de mujeres y hombres es más o menos homogénea. La diferencia entre los hombres y las mujeres en la prevalencia de enfermedad arterial coronaria y de eventos cardiovasculares es absolutamente distinto a medida que se sube de los 60 años. Y por encima de los 65, inclusive los eventos cardiovasculares se triplican en las mujeres que en los hombres. Entonces, si eso es así, muchos estudios muestran que la inflamación es un marcador extremadamente importante como factor de riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular en la mujer, por encima de los factores de riesgo tradicionales. Muchos estudios así lo demuestran y lo que muestro abajo en el cuadro para enfermedad arterial coronaria y infarto del miocardio es absolutamente diferente y la prevalencia es diferente en los hombres y en las mujeres. Bueno, el estudio Colcott tuvo una distribución no homogénea de la población, 80% eran hombres, 20% eran mujeres, y eso implica una probabilidad de sesgo de resultados. Por tanto, el resultado puede ser cuestionable por esa razón. El otro estudio que muestra la doctora Mayela es el CLEAR, donde no hubo diferencia en los resultados comparados contra las 72 horas. El comportamiento es exactamente el mismo. La proporción de pacientes femeninos y masculinos es exactamente igual. Y eso crea un problema de interpretación de resultados por la falta de homogeneidad en la distribución de la población. ¿Qué sucede? Bueno, nada, cuando se compara uno con los otros, uno sí dio y el otro no dio. Uno se dio dentro de los primeros 30 días y el otro se dio en las primeras 72 horas, el fármaco. Pero hay otro problema para los hombres viejitos, que tienen 60 años, y es que la mitad de los eventos cardiovasculares no pueden ser explicados por los factores de riesgo tradicionales. Y en trabajos previos en animales se mostró que la pérdida del cromosoma Y, la pérdida del mosaico del cromosoma Y, es la mutación adquirida más común que se ve en genes relacionados con neoplasmas de células hematopoyéticas que se puede detectar en sangre periférica de individuos sin enfermedad hematológica. La cuestión es que la pérdida del cromosoma, del mosaico del cromosoma Y, implica alteración de células inmunológicas y la protección de la proteína ribosomal que genera una producción exagerada de inflamación y aterosclerosis que está relacionada en el estudio Luric con infarto del miocardio fatal. Y este fenómeno se ve en pacientes, como muestra el trabajo, que han sido sometidos a angioplastia coronaria después de un síndrome coronario, donde más del 20% de la población desarrolló la mutación.
y se ve en pacientes fumadores y se ve exclusivamente en hombres por encima de los 60 años, que puede explicar también diferencias en los resultados de estos estudios, porque la población de los dos estudios tenían más de 60 años y la población estaba anormalmente distribuida entre hombres y mujeres. Por tanto, la colchicina no está lista para ser indicada rutinariamente a todo paciente con antecedentes de infarto reciente del miocardio, porque no tiene evidencia, recomendación en las guías clase 1, porque la población de sexo femenino estuvo subrepresentada, porque la distribución de la enfermedad de los mecanismos fisiopatológicos de la inflamación es diferente en los hombres y en las mujeres, y porque en los hombres la prevalencia de la mutación inducida por la manipulación endovascular y por el tabaquismo y otras variables que están en investigación es mucho más marcada que las mujeres y puede explicar también el desarrollo de infarto del miocardio. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad creo que voy a aprovechar estos pocos minutos para comentar algo de lo que el doctor pues refutó, algunos aspectos definitivamente con razón, otros en relación, por ejemplo, cuando él citaba el estudio Colco y decía que en términos del criterio de valoración principal hubo el descenso, es verdad, se describe que fue a expensas más de los ictus y de las hospitalizaciones, pero eso no descalifica el estudio, porque cuando nosotros tenemos un criterio de valoración principal y hacemos la evaluación individual de cada uno de esos componentes del criterio, puede ser que no todos, en la mayoría de los casos puede ser que no todos haya reducción significativa y eso no descalifica el resultado. Eso, por ejemplo, hablaban del evolocumab y en el evolocumab que está indicado, no dio, el criterio de valoración principal dio, pero cuando se desagregó en forma individual, no en todos hubo una reducción significativa. Entonces, porque uno selecciona muy bien cuáles son los elementos que van a formar parte de ese criterio de valoración principal. En el aspecto del sexo, creo que estamos de acuerdo. Ahí tengo que decir que no estoy en desacuerdo con el doctor, porque cuando hay unos estudios en gota en mujeres y las pacientes, las mujeres que tenían gota, que estaban recibiendo tratamiento antiinflamatorio, tuvieron menor número de eventos cardiovasculares que las que no lo recibían. De tal manera que si nosotros pensamos en eso, pudiera extrapolarlo a que en el paciente con un infarto también puede tener ese comportamiento. Entonces, es verdad, debemos tener equidad en el estudio y que el mismo número de mujeres, lo que pasa es que tradicionalmente en la mayoría de los estudios cardiovasculares las mujeres están subrepresentadas, pero probablemente quizás estos cambios serían a favor. Y por otro lado, quiero hacer un comentario en relación al estudio CLEAR, que en ese estudio fue realizado durante época de pandemia y la evaluación de esos pacientes no fue personalizada. Incluso para contar las tabletas todo se hacía por vía, por telemedicina, de tal manera que yo creo que es verdad, fue un buen estudio, pero un solo estudio no puede descalificar quizás lo que ha sido los análisis de otros ensayos clínicos. Y con eso quiero decir que se necesitan ensayos clínicos amplios y bien diseñados para evaluar con mayor profundidad la posible eficacia de la colchicina en prevención secundaria de MEI, especialmente en pacientes con síndromes coronarios agudos. La colchicina en dosis baja parece ser una opción valiosa para la prevención secundaria en pacientes con síndromes coronarios crónicos. Y una reflexión para todos, que lo podemos discutir más tarde, es que de verdad, sinceramente, considerar a los pacientes que tienen un alto riesgo, estratifiquemos al paciente, un paciente que ha tenido recurrencia de eventos, pensar que es un buen candidato para esta molécula. Gracias. Complacido por la palabra de la doctora. Sí, de mi parte. Señor juez, así como hay fans de las guías, también hay fans del metaanálisis.
y piensan que lo que dijo el metaanálisis es la verdad absoluta. En este metaanálisis, donde muestra el beneficio en estos 4 estudios, hay 2 cosas interesantes. El CLIE y el COTO ya fueron analizados, solo están los extremos arriba y abajo, pero en medio hay 2 estudios. El COTO2 fue pacientes con enfermedad arterial coronaria crónica, estable, después de los 6 meses estaban estables. Y fue abierto en el primer mes. Sabían a quién le estaban dando el fármaco y eran los pacientes que lo habían tolerado y que no tuvieron efectos secundarios importantes. A eso, después del primer mes, los lateralizaron doble ciego. Por favor. Entonces, eso induce un sesgo particular de selección de la población. Y el COPS, que tiene los mismos puntos combinados del CLEAR y del COLCOT, a excepción que no es muerte cardiovascular, sino muerte total. Y en el COPS, el resultado del estudio fue igual a placebo. La observación es, el estudio COPS no había estimado para un 80% de potencia del estudio. De modo que, aun cuando los resultados con colchicina fue igual y la mortalidad fue mayor con colchicina en esa población y fue significativo, esa respuesta es cuestionable, porque no tenía la potencia para la que había sido diseñado el estudio. Estadísticamente, hay 2 estrategias que se pueden hacer para resolver eso. Y una es hacer un análisis post-hoc de potencia para validar la potencia con la población que tenían. Hicieron un análisis post-hoc, pero no de potencia. Y cambiaron uno de los elementos del punto final combinado primario, que era muerte total, lo cambiaron por muerte cardiovascular y el análisis no lo hicieron a los 365 días, sino a los 400. Y ese dato que está ahí de la significancia estadística del estudio COPS es el dato del análisis post-hoc, que tiene absolutamente una invalidez porque metodológicamente es inadecuado. Estos 2 estudios son los que le dan la validez a este metaanálisis. En conclusión, señor juez, señor del jurado, me voy a permitir leer que el fundamento fisiopatológico de la inflamación para seleccionar colchicina para tratar síndrome coronario agudos es correcto, pero la evidencia no es lo suficientemente sólida para que la colchicina sea incorporada de rutina en el tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo. Será necesaria la realización de trabajo de investigación que permita responder las dudas, que estén perfectamente diseñados y que sean definitivamente incontrovertibles desde el punto de vista del cuestionamiento que se puede hacer. Recuerde que su prescripción debe ser respaldada por la evidencia incontrovertible y que en ausencia de la evidencia, las intervenciones basadas en un mecanismo fisiopatológico perfectamente razonado está válida. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso al honorable juez, el doctor Juan José Badimón, quien desde el Mount Sinai, en Nueva York, nos va a decir su opinión y su veredicto. Yo antes quiero dejar 2 comentarios para el doctor Badimón. Número 1, si las imágenes solamente van a servir para prescribir estatinas y aquidosis, sino también puede servir para decidir o no el uso de aspirina. Y segundo, si los resultados de colchicina hubiesen variado, si seguimos la indicación del doctor Torres, que nos dijo esta mañana, que los cardiólogos debemos convertirnos en prescriptores de vacunas después de un síndrome coronario. Y hubiera disminuido el número de infecciones en ese paciente que tuvo neumonía que aumentó con colchicina. Doctor Badimón, honorable juez, adelante. Hola, muy buenos días desde Nueva York. Normalmente cuando uno empieza siempre le da las gracias al que le ha invitado, pero hoy no voy a darle las gracias al doctor Carlos Ponte, porque dada la elocuencia de las presentaciones me ha puesto en un reto, en una situación muy difícil. Pero bueno, vamos allá. El primer tema ha sido si la imagen ayuda algo a la estratificación de riesgo de los pacientes. El agonista ha sido el doctor Rafael Rosas y el antagonista el doctor Luis Díaz. Una cosa que ha sido muy interesante es que hemos de diferenciar entre la hiperlipidemia, que son niveles de lípidos circulantes, y aterosclerosis, que es la placa aterosclerótica. Y esto es lo que realmente la imagen nos lo va a decir. Y otro punto importante que me ha gustado es que se ha estado hablando de las diferencias entre la composición de la placa y el tamaño de las lesiones. Un punto muy importante es que la aterosclerosis es una enfermedad multifactorial.
y que ni la imagen per se ni el colesterol nos va a dar la explicación, sino que hemos de tener un enfoque multifactorial y hemos de tener un approach mucho más universal y que la imagen va a ser adicional a los riesgos de score tradicionales. La doctora Rosas nos ha dicho que, el doctor Rosas, perdón, que la imagen nos ayuda a detectar la aterosclerosis subclínica, que esto es maravilloso y esto nos va a permitir un diagnóstico temprano y todos sabemos que contra antes empecemos a tratar, vamos a ser mucho más eficaces. Que un calcium score de más de 300 tiene un valor añadido a cualquiera de los otros riesgos de score, estamos de acuerdo, y que nos puede ser muy instrumental para seleccionar la intensidad del tratamiento. Y un punto importante es que a veces si le enseñas la imagen al paciente vas a mejorar un poquito la adherencia al tratamiento, porque le dices, mire, oiga, no le estoy hablando de cualquier cosa, esto es lo que usted tiene. El mayor problema es cuál es la población adecuada para someterle a una técnica de imagen. El doctor Díaz nos ha dicho que tenemos muchos scores de riesgo que nos informan sobre el riesgo cardiovascular de los sujetos, pero que nosotros queremos reducir eventos, no queremos reducir riesgo, y que el 20% de los eventos cardiovasculares tienen lugar en poblaciones de poco riesgo, con menos de un 5%. Población que a lo mejor no le haría falta la imagen, como han dicho anteriormente. El problema más importante que ha sido discutido es que una de las terapias más efectivas en la enfermedad cardiovascular, que la estatina, no reduce los niveles de calcio. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Bueno, pues vamos a la sentencia. La sentencia es bien clara. Contra más biomarcadores midamos, por lo menos desde un punto de vista teórico, vamos a conseguir una mejor estratificación del riesgo de los pacientes. El problema es si esto es costo efectivo o no. La imagen sí nos puede ayudar a una mejor reclasificación de riesgo de los pacientes, especialmente en aquellos de mediano riesgo que llamamos entre de 5 a un 20% en los 10 años. Pero señores, yo no sé ustedes, pero yo espero vivir más de 10 años. Y como os he dicho anteriormente, desafortunadamente en mi caso, tengo dos factores de riesgo. Uno, el sexo varón y la edad, que con cada año que pasa vamos a ir subiendo y no tenemos pastillas que nos lo digan. Por tanto, hemos de tener cuidadito. Una cosa que me ha chocado es que ninguno de los expositores ha comentado si vale la pena repetir la imagen o no. ¿La hacemos una vez para ver cómo está de calcium de score o la vamos haciendo cada 5 años cuando tenemos en cuenta que las estatinas no modifican el score per se? Otro punto importante es ¿por qué queremos hacer la imagen si aplicas el dogma de que the lower the better y earlier even better, ¿no? Que si lo que tú quieres es bajar el colesterol lo antes posible y que si lo haces mucho antes mejor. Aquí, por un lado, te va a decir que no me hace falta la imagen porque voy a iniciar el tratamiento de estatinas. Especialmente, yo quiero ser claro, yo soy estatinocéntrico porque son seguras y son beneficiosas. Pero al mismo tiempo, te cuestionas si realmente la hemos de poner en el agua corriente o no. Quizás la imagen te lo podría añadir. Y siempre decimos que un calcium de score de 0 está asociado con un riesgo muy bajo. Pero se ha dicho anteriormente que la placa lipídica, la placa vulnerable, es la responsable de los eventos cardiovasculares y que un 20% de pacientes que van a tener un evento cardiovascular tienen un calcio de 0. Entonces, yo creo que lo que diría es que sí, ayuda, pero siempre ha de ser adicional a los scores de riesgo tradicionales. Y la otra cosa es que el hecho de que tú le hagas a un paciente el calcium score y lo tenga elevado, te va a levantar una bandera roja en que te va a decir que tienes que ser mucho más intenso con los otros factores de riesgos coexistentes en este paciente. El segundo tema de discusión fue la lipoproteína A pequeña, donde el agonista fue la doctora María Díaz, que a la doctora Elianca Vivas le tocó la patata caliente, porque en su exposición parece que está un poco sesgada, que le gusta un poco la lipoproteína A, pero entiendo muy bien que le tocó hacer
la defensa de lo malo. Pero vamos a ver. La doctora Díaz nos dijo que los niveles elevados de lipoproteína A, además de estar asociados con una aterosclerosis acelerada, tienen una actividad proinflamatoria y protrombótica y que es un factor de riesgo independiente de los niveles de LDL. Un punto importante es que hay una gran proporción de latinos que tienen los niveles de Lp(a) elevados. La doctora Viva nos ha dicho que el problema es ¿qué hacemos? Porque la única cosa que tenemos para bajar los niveles elevados de lipoproteína A son los inhibidores del PCSK9, que no sé si los tienen en Venezuela, pero aquí están disponibles, pero son muy caros. O sea que en Estados Unidos están, pero no todo el mundo se los puede pagar a pesar de ser Estados Unidos. Entonces la sentencia, en este caso es mucho más fácil. Yo les recomendaría medir la lipoproteína A por lo menos una vez en la vida, especialmente si hay historia de una enfermedad cardiovascular prematura, hay un colesterol elevado o si el paciente tiene un riesgo intermedio y quiere refinar la evolución. ¿Cuándo la harías? Yo la haría a una edad temprana, aproximadamente, a ser posible, a los 15 años o así, para poder ver, porque se ha dicho repetidamente que está modulada a nivel genético y que hoy por hoy no la podemos bajar de ninguna manera, a menos que sean los PCSK9. Pero, si bien es verdad que no la vamos a poder manipular, sí que nos va a decir, como se ha dicho por los dos expositores, que este paciente lo vamos a elevar en un riesgo mucho más severo y lo que tenemos que hacer es ser más intenso con los otros factores de riesgo. ¿Y por qué digo que lo hagamos temprano? Porque es mucho más fácil a un niño enseñarle a comer bien, a que haga gimnasia, a que no empiece a fumar, más que conseguir que un fumador deje de fumar. Esta es la razón más primordial para hacerlo temprano. Básicamente, la otra pregunta fue, bueno, ¿y qué hacemos con el Luis? A Luis yo no se lo mediría, pero les diré una cosa, yo tengo dos hijas que son mucho más jóvenes que Luis y sí que las he medido. Porque Luis, si está ahí, es que está vivo y obviamente yo me atrevería a decir que no la tiene elevada, pero ya lo dejaríamos así. Entonces, el otro problema que tenemos es que sí, quizás hemos de tener un poco de paciencia, porque si bien es verdad que ahora no la podemos manipular, los resultados de uno de los agentes, el pelacarsen, ha dado resultados muy prometedores a nivel de los estudios de fase 2. Pero vamos a esperar a ver qué ocurre con los eventos. Y nos vamos a la siguiente, era la colchicina. Este ha sido también el tema más controversico. La agonista ha sido la doctora Mayela Bracho y el antagonista ha sido el doctor Roosevelt Gómez. La doctora Bracho nos ha dicho, y estoy de acuerdo, que la inflamación juega un papel muy importante en la fisiopatología de la génesis y la progresión de la enfermedad cardiovascular. Por ello, parecería racional pensar que puede ser una diana terapéutica apropiada. Y de hecho, varios estudios clínicos, y ya se han repasado, el COLCOT, el LODOCO, el CLEAR, han establecido que la colchicina reduce eventos cardiovasculares, pero no tanto la mortalidad, que es lo que hay que tener en cuenta. El doctor Gómez está de acuerdo con el papel de la inflamación en la fisiopatología, pero no está tan seguro en el uso en prevención primaria y le gustaría ver más estudios. Vamos a darles mi opinión. Obviamente estoy de acuerdo que los conferenciantes en el papel de la inflamación en la enfermedad cardiovascular, pero no podemos olvidar lo que nos dijo un amigo nuestro que se llamaba Paracelso, en que nos dijo que la inflamación, que se manifiesta como rubor, calor, hinchazón y dolor, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo frente a los insultos exógenos. La mayoría de los estudios se han realizado basados en unos niveles elevados de la proteína C reactiva. Señores, la proteína C reactiva es un marcador inflamatorio, pero no está asociado a la enfermedad cardiovascular específicamente. Otra historia es, como nos han dicho, que la pérdida de función del cromosoma LOI sí que genera el incremento de unos biomarcadores más inmunológicos, más asociados a la enfermedad cardiovascular.
La mayoría de los estudios se han efectuado en pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida, donde existe un estadio hiperinflamatorio de bastante tiempo y mantenido. En los estudios, y que no hay tantos estudios en prevención primaria. Los estudios más recientes, como el CLEAR, ya se ha comentado que no han dado resultados positivos en pacientes que tienen un infarto de miocardio recientes. Quizás sea que la inflamación aguda es tan elevada que la dosis que damos de colchicina no sea suficiente, pero no tenemos datos. De todas formas, no se puede olvidar que el estudio que generó todo este interés en la inflamación fue el estudio CANTOS. Y les quiero recordar que el estudio CANTOS no inhibió toda la inflamación, sino que era una manera específica de inhibir una ruta metabólica que era la que está regulada por la interleuquina 6. Volvemos al Paracelso. ¿Queremos inhibir una ruta metabólica inflamatoria que tiene un impacto a nivel cardiovascular o queremos utilizar un cañón para matar un mosquito y dar colchicina? Porque recuerden, en muchos estudios de la colchicina se hizo un running period donde todos aquellos pacientes que no toleraban la colchicina no fueron reclutados. Hay un gran número de personas que tienen diarreas y que no la pueden tolerar. Otro punto importante, si la quieres iniciar en personas mayores, has de ir con mucho cuidado con la función renal y la función hepática. Y por supuesto, no se te ocurra darle a ninguno de los pacientes que tenga el SIDA, porque va a haber una interacción medicamentosa muy importante. Quizás, para acabar, es evidente que juega un papel importante. Quizás en prevención secundaria hay evidencias que reducen los eventos, aunque no reduzca la mortalidad, pero quizás esto me trae consigo a veces lo que hablábamos con las estatinas. ¿Se acuerdan? Que en un principio decíamos que reducía los eventos, pero no reducía la mortalidad. Y es porque no teníamos un seguimiento lo suficientemente largo para poder ver que las curvas de eventos se representasen en la reducción de mortalidad. Pero simplemente les diré que sí, que hemos de ir con un poquitín de cuidado y que si yo tengo dos personas con el mismo factor de riesgo, pero una tiene una CRP más elevada, sería un poco más agresivo en el control de este paciente. Y quizás acabemos con una visión más positiva. Esperemos a ver los resultados del estudio Artemis, porque con este anticuerpo que es el ciltibemac, no es un pan antiinflamatorio, sino que es un inhibidor específico del ligando de la interleuquina 6 y en los estudios de fase 2 no únicamente redujo en gran manera la CRP, sino que fue capaz de reducir otros biomarcadores de actividad fibrótica, inflamatoria y protrombótica. Creo que esto es lo que yo les quería decir y espero que estén de acuerdo o a ver cuál va a ser el rebuttal. Quiero expresarte, Juan José, las gracias de toda la Sociedad Venezolana de Cardiología. Quiero que sepan toda la audiencia, nosotros hemos estado interactuando con el doctor Bademont desde hace un mes durante el chat. Él ha compartido las diapositivas y ha estado pues viendo nuestra conversación. Realmente se ha dedicado en alma y corazón a este debate, a este simposio. Quiero agradecerte tu tiempo, Juan José. De verdad que esperemos que tenerte aquí el año que viene, así como estuviste el año pasado. Un saludo muy grande de parte de toda Venezuela y muy agradecido por tu educación y por supuesto, importantísima plática docente dado este resumen. Nos quedan 6 minutos para terminar. Los dos panelistas, el doctor José Félix Ruiz y el doctor Félix Sánchez, van a simplemente redondear las conclusiones, 3 minutos cada uno porque tenemos la plenaria. Sí, gracias, Carlos. Yo me voy a permitir también leer algunos apuntes que, como el doctor Bademont hizo, para tratar de tener una conclusión final. Por ejemplo, en cuanto a las imágenes, sabemos que no debemos de tener preferencia, pienso que los dos se complementan y que siempre diferenciando que cuando uno hace score de riesgo siempre mide probabilidad, mientras que cuando uno ve la imagen ya está tratando la enfermedad, lo que significa que los dos son necesarios, pero siempre hay que considerar la enfermedad subclínica como un evento que ya está y que son los que van a desarrollar los síndromes clínicos. Y lo otro que Rafael mencionó
es que deben recordar que también parte de las imágenes es el Doppler carotidio, que debe de ir sumado con el femoral, porque sabemos que la enfermedad femoral se inicia más precozmente y es inclusive hasta de mayor intensidad. El 20% de carótidas normales tienen enfermedad femoral. Con respecto a la LPA, ya sabemos que es un factor genético y que es cierto, el doctor mencionó que después de los 15 años se conoce que hay como una especie de regularización ya después de los 13 en cuanto a los niveles desde el punto de vista de factor genético. Todos sabemos que la LPA aumenta ese riesgo, estratifica riesgo y hace que nosotros a los pacientes de riesgo bajo o intermedio los reclasifiquemos para poder intensificar ese tratamiento. Y a la hora de tomar las muestras no deben de olvidar que hay variaciones genéticas para el momento, como por ejemplo menopausia, déficit de estrógenos, hipotiroidismo, enfermedad renal, y eso debe de considerarse. Y creo que la colchicina se bomba con la digoxina, porque prácticamente, como lo dijo el doctor Ruber, las evidencias parecen orientar más hacia su no uso. Sin embargo, por todo en medicina uno debe de individualizar y posiblemente haya pacientes que se beneficien. Es innegable que en la enfermedad coronaria la inflamación es importante, y recordemos que un 85% de los pacientes que desarrollan un síndrome coronario vienen de ser placas menores de 70%, de obstrucción de 70%, un 70% menos de 50% de obstrucción y un 15% obstrucciones entre 50 y 70. ¿Qué significa esto? Que hay los hemodinamistas solamente revascularizan las placas significativas por encima de 80 o más y quitan la isquemia y quitan la parte sintomática, por supuesto, pero las que se van a complicar en el tiempo son las que son no significativas y esos tienen de sustrato inflamación. Por lo tanto, habrá que individualizar y habrá momentos en que la colchicina sí pudiera ser, y la llamamos de la rumba, pero creo que va a acompañar a la digoxina. José Félix, 30 segundos. para que cierre. Bueno, minuto y medio, pues. Comentarios. Primero, yo le agradezco a todo el panel porque la intensidad, pasión, profundidad del análisis y el reto que han asumido ha sido un ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque han demostrado cómo debe ser basada la decisión clínica. Si nosotros pudiéramos hacer este análisis a toda la evidencia que nosotros podamos leer, sean guías, sean metaanálisis, nosotros pudiéramos tener un actuar médico o un actuar en salud mucho más seguro y eficaz. O sea, yo primero le agradezco a ellos el esfuerzo que han hecho para poder presentarnos la evidencia de estos temas, que por cierto son temas de prevención. Estamos hablando de prevención. ¿Qué pasa con prevención? En prevención, la ciencia y la evidencia no va con los resultados, porque tienen que pasar por la implementación. Y la implementación depende de políticas públicas que nos ayuden a lograrlo. ¿Esto qué significa? Que tenemos que ser capaces de convencer a los líderes políticos de que esto es importante. ¿Qué me preocupa? La LP no aparece en ningún documento escrito de la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que las decisiones mundiales relacionadas con LPA tardarán muchísimo tiempo en su implementación. Por ejemplo, el Convenio Marco para el Control de Tabaco incluye a 190 países del mundo. Tenemos 20 años en implementación y no hemos resuelto el problema del tabaco en el mundo. O sea que eso me preocupa con respecto a el tema de la LPA. Y la otra cosa es que tenemos reto de implementación. Todos sabemos que no hemos logrado aún promover la actividad física como parte de un estilo de vida saludable. Tenemos ese gran reto, todos estamos trabajando en actividad física, disminuir el peso, el control de la hipertensión arterial, la medición correcta de la presión arterial. Entonces, la implementación de la evidencia científica siempre nos lleva a poder ir a la vida real. ¿Cuál es la vida real? Probablemente nuestros niños menores de 20 años sí van a requerir la detección temprana y la búsqueda y el screening de un riesgo hereditario. La medición de la LPA probablemente en ese grupo va a ser sine qua non. Y por cierto, ellos pueden disfrutar el resultado de los estudios que probablemente se publiquen en los próximos 5 años para la prevención. Y finalmente,
la colchicina, yo estoy de acuerdo, no hay nada que discutir. Las imágenes, no solamente está el calcio coronario, podemos tener otras herramientas. Yo le agradezco a todos realmente por la enseñanza del simposio y a Carlos por la invitación.